75.000 casos de violencia contra la mujer ha atendido el personal del Ministerio de Salud en los primeros 9 meses del presente año. Se trata de violencia psicológica, física y sexual. Es por ello que hace poco se ha publicado el decreto legislativo que busca modificar la ley que previene, sanciona y busca erradicar todo tipo de violencia familiar y reforzar sobre todo las medidas de protección a las víctimas. Pero ¿por qué tenemos una sociedad tan violenta? ¿Por qué han aumentado los casos de agresiones hacia las parejas? ¿Se está trabajando en las medidas de prevención? ¿Sirven de algo las medidas de protección a las víctimas de violencia familiar? De esto vamos a hablar con 2 expertos en la presente edición de Voz Ciudadana y vamos a conocer los testimonios de algunas víctimas de violencia familiar. O sea, él constantemente te amenazaba y no estabas protegida. Tú las habías pedido y demoraban en dártelas. En dármelas, hasta que solamente me dieron un documento después de casi un año. O sea, durante todo ese año tú vivías con miedo Sí, de que él volviera a sí. aparecer. O sea, él Sí. venía, te amenazaba. Me amenazaba de muerte, todo, y sin embargo la policía no hacía nada. Lo que hemos visto, Raquel, es que lo que se ha incrementado son las denuncias. Habida cuenta que hay más facilidades. Línea 100, Centro de Emergencia Mujer, unidades de protección en Lima, Callao, Lima Este y en varios lugares en la cual hay acceso. Lo que ocurre es que estas denuncias no están debidamente procesadas y el reglamento y la ley 30364 aún no se encuentra en una plena vigencia por factores de carácter logístico, básicamente. ¿Qué problema se encuentra una madre que va a presentar su denuncia luego de haber sido violentada por su pareja? El primer acceso a la justicia que tiene una madre es justamente la comisaría del sector. Y dentro de la comisaría hay una sección llamada familia. Le atiende un suboficial de tercera o un brigadier, con suerte una policía femenina. Ninguno con capacidades, digamos, de conocimiento de psicología o de trato de trabajo social. No obstante, le entregan un oficio para que vaya a hacer su examen somático y a la vez su examen psicológico. Lo que ocurre es que el examen o evaluación psicológica tenemos una programación para de aquí unos 2 o 3 meses más tarde. ¿Tanto tiempo? Lamentablemente sí, porque el Instituto de Medicina Legal, Leonidas Avendaño, que es manejado y dirigido por el Ministerio Público, no tiene la posibilidad de contar con mayor cantidad de psicólogos y solamente tenemos 7 psiquiatras a nivel nacional. Los niños con problemas familiares evocan ese problema de violencia familiar y cuando crecen y no reciben ayuda psicológica, demuestran, ¿no?, con los actos también de su pareja en golpear. Y eso. O sea, todo nace desde pequeños, ¿cómo han sido criados? Así es. A mi parecer, desde el hogar viene eso. Porque la violencia es un problema social y la demanda es muy grande en nuestro país. Eso tiene que ver con las pautas de crianza, tiene que ver con los hogares disfuncionales, con el hacinamiento, con los problemas económicos. Todo eso y el machismo, por supuesto, influye mucho en la violencia a la mujer, ¿no? Los niños que fueron criados con violencia son más propensos adultos a ser violentos. Definitivamente hay historias que se repiten. Entonces, hijos de padres violentos podrían eventualmente repetir la historia, podrían convertirse en futuros agresores, mujeres que han visto a la madre violentada por el padre, podrían también en algún momento ser víctimas de maltrato, tanto físico como psicológico.
Jacqueline, ¿cuántos años conviviste con tu expareja? 5 años. 5 años. ¿Al comienzo él era violento? No, todo era bonito, como toda relación cuando recién inicia, como no enamorados, como novios, todo. Cuando recién empezó la convivencia es ahí donde empiezan los golpes, todo, porque él empieza a salir con otra mujer y venía constante mareado y ahí me buscaba sin razón y me golpeaba. Y ¿Por cualquier cosa te golpeaba? Por cualquier cosa, porque ya, pues, como se dice, estaba con la cabeza caliente y ya... Tú, sin embargo, tras la primera etapa de agresiones, te llegas a separar, ¿no? No me llego a separar, porque yo decía, bueno, porque al rato venía y me decía, no, perdóname, que yo te voy a... ¿Y tú lo perdonabas? Y yo lo perdonaba. ¿Por qué lo perdonabas? Porque lo amaba. Entonces yo pensaba que amor era eso, ¿no? ¿Cómo darme cuenta de que mi pareja posteriormente podría actuar de forma violenta? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Es muy celoso? ¿Es obsesivo con eso? ¿Me hace escenas por cualquier cosa? Claro, lo primero que tenemos que ver acá es, hay una variable que es el tiempo. Hay personas que se conocen de repente un lunes y al mes ya se van a vivir juntos o quieren casarse. Es un error. Entonces es un error el hacer las cosas tan rápido, porque hay cosas que toman tiempo. Para conocer a una persona necesitamos mínimo pues un año y medio, ¿no? O sea, para conocer a una persona, cómo se relaciona con sus amigos de toda la vida, cómo se relaciona con sus padres, cómo se relaciona con sus hermanos, dónde trabaja, cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo, porque al final somos un reflejo de nuestra historia. ¿En qué momento debo preocuparme? Cuando de repente la persona empieza a ser como muy posesiva, ya no quiero que vayas, visites a tu familia de origen, no quiero que trabajes, no quiero que estudies, no quiero que salgas con tus amigas. Entonces la relación se convierte en un limitante para los diferentes roles en los que se desarrolla la persona. Cuando nace su hijo, porque su hijo nace un mes antes que mi hija, él me deja en la casa sola. Incluso yo, como trabajaba, mi platita lo había guardado, y cuando yo voy a revisar mi plata, porque ya iba a dar a luz, no tenía dinero porque él se lo había llevado porque la otra mujer había dado a luz. O sea, te abandonó. ¿Y después de cuántos años lo volviste a ver? Cuando mi hija tenía 4 años. 4 años. ¿Por qué él regresó? Porque quería conocer a su hija. ¿Quería volver contigo también? Sí, me decía que para volver, porque nos extrañaba, todo. Y yo le decía, pero ¿por qué me vas a extrañar si él ya vivía con la otra mujer? Yo no te entendía. Incluso cuando él regresó me dices que salieron a pasear con él y tu niña. Claro, para que mi hija lo pueda conocer a su papá. Sin embargo, hubo una discusión en ese momento. Sí, ¿Qué pasó? En ese momento, como yo le decía que yo no quería volver con él porque era una persona impulsiva, todo eso, entonces yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a volver contigo porque eres así, así. Entonces él me agarró y me comenzó a jalonear, me comenzó a golpear delante de mi niña. Hubo testigos, personas que me ayudaron para que me trajeron a la policía, y es donde lo meten al calabozo a él. Él te golpeó delante de tu pequeña, delante que no de sabía mi hija. nada de él, No, es no la primera sabía. vez que ve a su padre y ve que él te golpea. Sí. En ese momento, él lo meten detenido. ¿Tú pediste garantías? Sí, pedí garantías. ¿Te las dieron? En ese momento sí, porque vino la policía y se lo llevó, pero después... No, medidas de protección. No me lo dieron. O sea, él constantemente te amenazaba y no estabas protegida. No. Tú las habías pedido y demoraban en dártelas. En dármelas, hasta que solamente me dieron un documento y de ahí ya se desapareció, porque ni siquiera... ¿Cuándo te lo dieron el documento? ¿Cuánto tiempo demoró? Después de casi un año. Un año, o sea, durante todo ese año tú vivías con miedo de que volviera a aparecer. O sea, él venía, te amenazaba. Me amenazaba de muerte, todo, y sin embargo la policía no hacía nada. No hacía nada. No ¿Tú hacía te nada. escondías a veces? Sí, porque yo le tenía terror, porque tenía miedo que mi hija, porque ya mi hija ya había presentado esa ocasión de que me golpeó, entonces ella quedó tartamudeando. O sea, no podía hablar. No podía como hablar porque... por la impresión, por el sí. shock de ver que te habían golpeado. Sí. Ella no quedó bien. No ¿Tuvo quedó que bien. recibir tratamiento? Sí, tratamiento psicológico. Incluso cuando ella recién empezó su colegio, la profesora me pidió lo que es examen psicológico para ella. O sea, tuvo su impacto. Sí. Ahora, tú me dices que incluso has sufrido porque por años él no te pasaba nada para tu hija. No. Tú iniciaste un juicio. Sí. Cuando ya por fin, después de muchos años iba a cumplir, resulta que se escapa y se va a Europa. Se va a Italia. Está desaparecido en Europa. Sí. En el 2010 empezó lo que es la denuncia en el Paz Letrado. Me mandaron a lo penal
Se supone que ahí han debido de hacerle la orden de captura para que el hombre empiece a depositar, pero se desapareció, se fue y ahora está en Italia. Bueno, la violencia física es la que daña la integridad de la persona a través de un golpe, una lesión, una mutilación. Incluso podría llegar a una lesión física seguida de muerte, que es el feminicidio. La violencia psicológica va a alterar y la parte más vulnerable del ser humano, que es su moral, sus valores, digamos, su vida mental, su tranquilidad. Eso es conocido como violencia psicológica y ahora es mesurable a través de esta norma, a través de un protocolo. Y el protocolo tiene que establecer si hay violencia psicológica grave, leve o moderada para los efectos de determinar incluso las sanciones. Y la violencia económica, que es la que conocemos como el diario, la que todos los días la mujer va a reclamar al marido, o en todo caso la que se abstiene de darle para que no tenga la capacidad económica y las posibilidades de poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? Entonces, por eso es que existe violencia económica cuando no se le cubre la pensión de alimentos o no se cubre el diario, como así lo conocemos. Pero más casos se dan de violencia psicológica, económica, más que físicas. Más son la violencia de carácter psicológico, porque hay agresiones verbales, hay un atentado contra la moral de la persona, es decir, hay un desprecio en el trato, un menosprecio, una humillación incluso, y eso es lo que, digamos, marca más, y es una huella que queda en las damas y en los integrantes de la familia. Claro. Doctor, las víctimas de violencia familiar viven con constante miedo, y más aún si las autoridades no le dan las medidas de protección que necesitan. Así es, Raquel, y hay que decirlo, es lamentable, pero se han visto casos donde personas que sacaron garantías para su vida, el día que llegó la garantía a su casa, esas personas ya habían perdido la vida. Entonces, sí necesitamos de algunos sectores del gobierno, del Estado, unas respuestas más inmediatas para estas personas que están siendo víctimas, que están siendo amenazadas, que su vida corre peligro, para que sepan detener, darle las medidas de protección que necesitan. ¿Qué debe hacer una persona si es víctima de violencia familiar? ¿Se acerca primero a la comisaría? ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, el primer acceso es ir a la comisaría o a un centro de emergencia mujer. Hemos ido nosotros a los centros de emergencia mujer que atienden 24 horas. Ya. Ellos nos piden previamente dejar una constancia o una denuncia policial. El centro de emergencia mujer no te va a atender si no presentas primeramente la denuncia policial, que está ahí al costadito. Tienes que ir a la sección familia, hacer tu denuncia, y con esa denuncia el centro de emergencia mujer, a través de una abogada, de una trabajadora social y una psicóloga, iniciará un proceso de investigación, el cual llegará a la Fiscalía de Familia y luego al juez de familia. Pero uno puede cortar camino, y cortar camino significa aplicar esta ley 30364 y su reglamento. ¿Qué implicaría este cortar camino? Pedir directamente al juzgado medidas de protección de carácter urgente, tales como el aislamiento, la incomunicación y incluso hasta el allanamiento y el retiro del agresor del inmueble de donde vive la familia. ¿Por qué cree que algunas mujeres, señora, no denuncian a sus parejas a pesar de los golpes? Por miedo, por miedo. Por ejemplo, ahorita tengo un caso, una vecina, su esposo le golpeó y está todo renegrido. Pues le han denunciado y ha salido de la comisaría, es como si nada. ¿Y ahora cómo está ella? Ella está maltratada, ¿Tiene miedo? tiene miedo. ¿Volvió con la pareja? No, está sola con su hijito. ¿Por qué muchas mujeres no los denuncian a tiempo? ¿Por qué muchas mujeres soportan mucho tiempo el golpe, la agresión, y lo hacen ya cuando ha habido un intento de feminicidio? Se ha estudiado eso justamente, y hay un porcentaje que es como un 43% de que a veces las personas se autoengañan y no lo consideran necesario, o piensan de que va a ser por gusto, como que no va a haber ninguna consecuencia. Hay más o menos un 16% de mujeres, según los estudios que han presentado el Ministerio de Salud,
que por vergüenza, sienten vergüenza de denunciar, de develar sus problemas de pareja, de develar pues, la crisis que se da dentro de la familia, ¿no? Aunque hay menor porcentaje, también hay violencia hacia el varón. En menor porcentaje, pero como decía César Vallejo, son pocos, pero son. Hay denuncias, pero hay algunas que pertenecen a la cifra oscura. ¿Por qué? Porque nunca llegan a la autoridad, por razones de vergüenza, por idiosincrasia y por ese falso machismo de que, mira, sabes que tú tienes que aguantarlo todo y así que mejor... El hombre no denuncia. El hombre no denuncia. Eso es. Bueno, como yo te digo, en el comienzo todo era bonito, estábamos trabajando, todo tranquilo, pero después que nace la primera hija, o sea, mi hija Flavia Sofía mía, cuando tenía 4 años empieza a cambiar su actitud de ella, pero ya era más dominante hacia mi persona. ¿Que o sea, te celaba? No entraba en celos, pero como diciendo que me humillaba como una persona inepto o algo así, ¿no? O sea, todo el tiempo te insultaba. Claro, y venía con insultos, llegaba en la tienda, bueno, no has vendido nada porque tú eres una persona que no sabes, pues. Que no ¿Y sabes, te golpeaba? no ¿Te llegó a sabes. golpear también? Y llegaba en la casa, me agarraba un jalón, un cachetón, me mandaba en la casa. Entonces yo, delante de mis hijas, no podía actuarlo, ¿no? ¿Cuándo es que decides alejarte de ella? De ella me alejo cuando nace mi segunda hija, porque ella misma me dice, por mi mente pasa que le puedo hacer daño a esta criatura, a esta bebé. Un bebé de recién nacido, días de nacido, tendría una semana de nacido. Hablaba incoherencias. Ya, puedo hacerle daño. Y suplicamos a la señora donde yo vivo actualmente, ahí suplicamos para que me ayude. Y me voy ahí con mis 2 hijas, agarro su ropa de mis hijas y me voy. O sea, tú ante el miedo de que ella pueda hacerle algo Que a tus podía niñas, hacerlo. decides llevártelas a la casa de esta persona ahí, amiga. Me instalo ahí junto con mis 2 hijas y bueno, la señora me recibieron con buenas, ¿no? Con buenas intenciones. Y hasta hoy en día soporta toda la agresividad de la señora. Me dices de que tu expareja llegó a atacarte con un cuchillo. Sí, me atacó el año 2016. ¿Qué edad tenía tu niña, la pequeña? Un año con 3 meses. O sea, de la cólera llegó con un cuchillo. Llegó un cuchillo, me atacó y bueno, ella estaba detenida y le soltaron. ¿Pediste medidas de protección en ese momento? Le pedí medida de protección, salió medida de protección después de 6 meses. ¿6? ¿Por qué se demoraron tanto? 6 meses. Y hasta 6 meses, pues imagínate, la mujer seguía haciendo sus líos, seguía viniendo, te insultaba, rompía puertas delante de la niña, no le interesaba si la piedra pasaba para adentro o se le caía a la niña, no le interesaba nada. Los niños también suelen ser violentados por el padre o la madre. Un niño de 10 años, por ejemplo, que es golpeado en casa, ¿él solito podría hacer la denuncia? No solamente él solito, sino podría ser cualquier familiar o cualquier vecino que conozca, o bien el profesor del centro educativo, cuando ve que hay un moretón en el brazo, cuando ve que hay de repente síntomas de algún flagelo de carácter hasta psicológico, ¿no? Hay niños que ya no rinden en el colegio, ya no quieren ir al colegio, faltan mucho, entonces tiene que haber un grado de preocupación para que otros Claro, si el profesor integrantes... ve que ese niño llega golpeado o hay un problema ahí, y puedo constatar que ha sido golpeado en casa, puedo ir a la comisaría y presentar el caso del menor. Así es, ¿no? O una tía o el vecino. El psicólogo o tutor del colegio, de acuerdo al protocolo que tiene ya el Ministerio de Educación, está en la obligación de poner en conocimiento del director y a su vez el director a la UGEL y a las autoridades correspondientes, que sería el fiscal de familia. Si en casa estos niños son golpeados por el padre, por ejemplo, y la madre quiere defenderlo y no puede, un día se encierra con los niños y los tortura, ¿la policía está obligada a intervenir, a allanar la casa inmediatamente? Es política de Estado erradicar la violencia contra la mujer y contra los integrantes de la familia. Cualquier hijo de vecino, cualquiera que conozca de este hecho puede denunciarlo. Incluso hemos tenido casos de que una transeúnte, una ciudadana ha grabado
en plena calle o en un negocio un acto de violencia contra un menor. Entonces, todo eso son pruebas que aportan en favor de una denuncia. Pero la policía en ese momento puede actuar, tiene que actuar de inmediato. Tiene que actuar. Hay casos de flagrancia que la ley 30364, artículo 64, establece que la policía debe actuar en forma inmediata, y no solamente en forma inmediata, puede detener al agresor. Con su propia hija no tiene compasión. Este año lo lleva a mi hija menor, a mi hija mayor. Logra convencer a la mayor para que vaya a vivir con ella. Lo lleva a la niña con engaños, sustrae de la vivienda donde yo vivía, sustrae. Fíjate, no le mandó al colegio durante un mes. Empezó a envenenar a la niña, empezó a agredir físicamente a la niña con denunciarme a mí, y me denuncia por violación a mí, y me hace detener, y yo estaba detenido 48 horas. Por sus mentiras. Por sus mentiras. Y me dieron acta de libertad porque no encontraron pruebas. Y sigue esa investigación. ¿Tu niña en dónde está? Ahorita se encuentra albergada hace una semana. ¿Qué edad tiene ella? 9 años. 9 años. 9 años. O sea, no puede estar ni con su madre porque es violenta, y no puede estar contigo tampoco. Bueno, la niña está terriblemente asustada, come las uñas, hasta la mitad lo come las uñas, no puede ver a su madre. ¿La mayor o la menor? La menor, la que tengo, no puede ver a su madre, se esconde en la calle. ¿Le tiene miedo? Cuando yo saco, viene por allá mi María, le dice, porque es su mamá. María viene por allá, se esconde. ¿Le tiene miedo a su propia madre? En la casa se esconde debajo de la cama, se ¿La cierra mayor la cómo puerta. actúa? ¿Cómo está? Porque ahora está en un albergue sin su familia. La mayor estaba ya, igual que la madre estaba actuando. Agresiva. Agresiva. En el colegio su comportamiento totalmente cambiado, no estudiaba, o sea, desastre en el colegio. Si a veces las criaturas son víctimas de violencia por parte de sus padres, estas criaturas, si no encuentran, no están los abuelos, no están los tíos, ¿a dónde van? ¿Son trasladados a un albergue? Hay dos tipos de criaturas que están en esa situación. Unas que están en estado de completo abandono y otras que están en estado de desprotección. Cuando están en estado de desprotección es el Ministerio de la Mujer, a través de las unidades de protección especial, la que con una psicóloga, con una asistente social, pueden tomar cartas en el asunto e incluso pueden albergar temporalmente al menor que no se encuentra bajo la tutela ni de los padres ni tampoco de algún familiar más cercano, pero siempre prefiriendo al familiar más cercano. Como son los abuelos. Como son los abuelos, los tíos, qué sé yo, la persona que pueda ejercer una tutela y representación. A veces no necesariamente golpean a los niños, pero hay mucha violencia en la casa, ¿no? La pareja todos los días se insulta, se agarra a golpes. Igual hay un impacto en los menores, ¿no? Ahí también se puede intervenir para que los niños no estén criándose en ese ambiente tan violento. Una de las bondades de esta ley es justamente que sin proceso, solamente con una denuncia, el menor puede pasar a la cámara Gesell. Es decir, puede pasar a una entrevista de un psicólogo en la cual, en un ambiente cerrado, en la que hay vidrios que parecen espejos, puedan estar siendo observados por jueces y fiscales para tomar nota de todo aquello que ellos han visto, han oído y les parece incómodo. Es el testimonio de primera mano que tienen las autoridades. ¿Un agresor puede cambiar con el tiempo? Sí, un agresor puede cambiar en la medida que reciba una ayuda profesional, un programa donde aprenda a controlar sus impulsos, un programa, y en algunos casos no solamente un programa psicológico, sino incluso psiquiátrico, ¿no? Una ayuda psiquiátrica. Hay agresores que aprenden a controlar sus impulsos, a ver la vida de otra manera, pero hay que trabajar en ellos, no solamente encarcelarlos porque lo merecen, sino también hay que trabajar con ellos para que puedan reinsertarse, porque en algún momento van a salir, no para hacer más de lo mismo, sino tenemos que aprender a cambiar la historia. Tienen que reinsertarse cuando estén realmente listos para eso. Una vez realizada la denuncia por violencia familiar, en caso de riesgo leve o moderado, el juez de familia tiene un plazo máximo de 48 horas para evaluar el caso y resolver las medidas de protección. En caso de riesgo severo, el plazo máximo es de 24 horas. Las audiencias son inaplazables. Los operadores de justicia deben cumplir con su deber para proteger a las víctimas de violencia. Pero como hemos podido ver, también se tiene que trabajar en la prevención. Recuerde que para ver este programa lo puede hacer a través de nuestras cuentas en las redes sociales, en Facebook, Congreso Televisión y también por YouTube.